Okay. Then I was in the memo was a memo. So I said, So I said, then the brain is the muscle that the shit I go. But then what was on my members? Wonderful, I am the sort of Samaya Sado Okay, I think so. We can now. Is it? Can we start now? It's okay. Yes, yes, Lamala. We can start with the prayers. Yes, please. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sangye chudan sugi chunam la chanchu Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Om manam kadam yangpe semche damche dewa dam dewe yudam dempar yurchi.
Dungal dang dungal ji judan dralwar durchi. Dungal mepe dewa dang nidra war durchi. Yerin chadan nidan dralwe tamyo lane parjurchi. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, como una tierra búdica lo ofrezco para que todos los seres sintientes disfruten de esta tierra pura. Wan sashi poji junshi meto tram Rira lishi nide jampadi Sangye jingla mikte purwarji Drogu namda chindu ke warashu. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Om Senche Nyamki Sampadam Luji Jeda Jidawa Chechun Tumon Tekpagi Chuyi Korlo Korduso. Lama jeno, jiji zawe lama. Jejeno, bade lama guje wanzo, lama guje yonje soji, dowe de wadambe lamton tuje ngada jewe jetsu. Kadenda da damba da medro je jawan gomba de gomba, arje doje jane moje jeno, so wande so tuje zushi. Senjela jengo de nanye dada soje, tenye lando dewa soje, amona se nanda ge lama la. Nga se je je so je bambara, amzong yondru de so wa de ho wa tong du so, senjela je je no wa so ge je masam je me je to. Chimbe ye she nga dan de, zewe dan ye ga de je, do wa je de rinpo je, asim je je nga de so wa de, chun je je nga do senjela. Simdo ne jime namdan de londe chugu do kwa sinje long nangwa de nembe sinje tamji. Lo chi son dobra sinje labda so, chu lamdan dobra sinje labda so, lang chaba sabra sinje labda so. Chuna ye shi son chabra sinje labda so, wasan saja jimbo choge uda dobra sinje labda so. Kanchon dende shinto nebraka. Jiwa tenda tabra chabala, kadenda la temba maduna, senda yana jaba kalan juru gaji jamadan chavala, chunji tenje sakya jan zumbrata. Chujenja zonje remala, alo de shendo gamedo sum, yuremedo chabranga ja taba nyurdo chuk, nima nebe toso yendo. Meda paran ronge je, lelo jumle mona zinde taba mejen bora, sende mata tinge tindanda. Rave jinje kala dadan son, rave tsinana kalon dati. Resamba cheve cha nyunjo do, tuje na te jabondo jona, nojo zana nishi jimena, chewe tene. Kala kando yalene tima shindo jison da ridon kurve dungete. Samda jilon taba dang. Chewa kundo yanda lama danda, mi chuje polo long chuje. Sada lamche yende razone. Doje chage gomba nyoto sho, sanjo sanjo rinpo che, maji manam jidre che, ichiba nyamba mewa ya. Kone konda mewa sho. Okay, so now, good evening everyone, welcome. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Okay, so now,
as a Tibetan traditional, whatever usually we talk in the last week or the yesterday, so we're teaching today, we usually sometimes they do summary, summary about the last week's, which is quite a bit very important actually. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que venimos haciendo. Y como se hace normalmente en la tradición tibetana, normalmente cada clase comienza con un resumen o una síntesis de las clases, del contenido de las clases anteriores. Y esto es bien importante hacerlo en este caso. Which is about actually the one of the very skillful way, refreshing what we learned in the yesterday or day before or last week, okay, which is very important. Y esto se hace como un medio hábil para entrenar a la mente, porque de esta manera podemos refrescar lo que hemos aprendido y recordarlo nuevamente y mantenerlo en la mente. Now simple, what the put into the simple word, what we done in the day before last week, it talks about the how to during the listening or during the practice, whatever whatsoever, whatever we do in our life in the spiritual path, as a particularly talking about the study times, listening time, so have to be kind of really kind of focus. So important. Y de lo que hemos venido hablando, para decirlo en breves palabras, se refiere a la motivación y a la conducta apropiada cuando estamos aprendiendo, cuando estamos estudiando. Y esto es particularmente importante en el camino espiritual. Cuando estamos aprendiendo este camino, debemos prestar atención, enfocarnos y luego tener la motivación adecuada. Es fundamental que recordemos esto continuamente. And then that's as I mentioned last week, to pay attention to the ear must focus into the sound, and the mind must be whatever teachings, just as much you can, hold, as much you can remember it, not right away forget it, to remember it, it's as much possible. So, yeah. Y les recuerdo un poco lo que habíamos hablado también. En la semana pasada les hablé, por ejemplo, que cuando estamos aplicando la escucha debe estar conectada con la mente, debemos escuchar atentamente. Y luego que hemos escuchado atentamente, hacer un esfuerzo por retener en nuestra mente la mayor cantidad de información posible. Then another one point is whatever we are listening and study, whatever we do, practice time, always must have pure mind without any negativity emotion, also including the anger and so on. Without those negative emotion, listening very peaceful and very gentle as possible. That's last week we discussed about it, okay. Y también les recuerdo este aspecto importante de la escucha, que es tener una mente pura. Y tener una mente pura significa tener la capacidad de oír las enseñanzas con una mente abierta, libre de emociones aflictivas y libre de conceptos erróneos. Y esto hay que tratar de tener una total conciencia en la mayor posibilidad que tengamos. Okay. Nipa tima tunga namshari pale ngaje tane made da tindu nyawa meje da churu na ya nangde chuwe nina tima yiye sumba de chuchebe lame chang jidar nga labe ngaje lame chang nga la nyambe ngaje jide chudang jidar lama deba chula dunye meba sim cheru do yola namre yinwa ombo gonga nangdo deba chu tun rin taba soje jowa de tima tu de pangge de nye momba nam le jidang ngaje da thado nipon de ngui sin kawa jidar ranju la hito ta ne rang la chudan jide ka den jide tembu yuen din tembu re yo ba jidang ngarang teta wo yin nyam de chedun zena
Juji Chun Mintangu Jete Kinji Yundi Mishiba Yimbe Najar Pande Tatu Mesazi. Tepa me na Jete Chujin Chukung Lapa Yimbe, Tepa Namba Jete Nane Midobe Tepa Chang. Chula Dunir Chebane, Yundin Tamjeji Yidin Yimbe, Dunir Rab, Ding Ta Sum Le Jete Chula, Ding Ta Sum Mong. Chula Dunir Majana, Chuji Zawe, Chu Zawa Midob Jidin Be Kage Lanya Jete Chuda. 去了咱们印度康切是我大人，大家给东北讲，给他去吃些的，给他吃出去的。为了下游公布职业的，给他专门去东部东如果当，过了没东中华大给他为了假期日的东大把说，给他搞完家长给我的去学吧应呗。每次比如说样个年的现在的都给把多，咱们去找一些把大你全部搞死。 사장 탐제 체도 세된 연구 이제 지역 초도가 유라 남시 원에 이제 고변 초나 탐제 자원 동네 탐제 중원에도 별로 미시에서라 잡아 잡아지는 천만래 만배라지 나와달라 잡으려다 문배스 나들라 잡아 보아면도 동기대로 찔라 잡아 너무 자주서 류리자라 잡아 이제 남본 담도 진와 당고 진양 이제 송 바자지 지에 마오마 니모지 되어서 나가 또봐 진유도 쇼와 순보한데 다지의 주인이 제공도 관계가 소야 방부대 자세를 보지 문제대도 주의 레몬다 심바 지미 진제제의 지마주 지장체나 조지 더더 som제도 또 출라도게 마네와 제의 치세 잡쇼 조금 나잔다 제의 상배 토도면 뭐 된된 좀 제의 지장체나 테나지다 남체 참여 som제의 주지 주민 자롱 누가 마네와 타제자야 아무런 소신다 안배바 때문에 이제 줄런통 춘든 세장 시미자의 톡 자지 니부메도 마네와 지도 또 som도베 예든도 용대 예든 나 탐제 출라 그런 출고를 마셔와 남 예다 탐 메타미도 군대 템퍼레처 구드 템퍼레처 좀 추도랑서마다 마네와 시신야지나 마음바연데 마서 마음바연데서 나다와다 왜 파던데 시송 okay now today is here continue as Zapata talking about the how to or how to during the listening teachings during the practices and so on. Okay. Y ahora aquí en el texto, Patrul Rinpoche comienza o continúa hablando sobre la conducta apropiada, la motivación apropiada que debemos tener en el momento especial de escuchar las enseñanzas o de atender a las enseñanzas. Okay. Now here, today is special talking about the six defilement or kind of six fault. Okay. Y ahora vamos a hablar de una clasificación que se llama las 5 fallas o los 5 problemas que podemos tener, las 5 faltas. Okay, so now it's talking about here as a teacher myself. When I teaching Dharma time, I should not have how to say proud ego, or I should have how to say very grounded or very humble in order to teach Dharma times is necessary. Entonces, por ejemplo, se dice que el maestro no debe tener ego o tener un orgullo demasiado grande al momento de enseñar. Debe mantener una actitud de humildad hacia los estudiantes, especialmente cuando está enseñando el Dharma. Or as well as a listener like yourself, as a student, also as a listening Dharma time, or also better listening with a calm mind and a peaceful mind, without the ego and the pride. This is very important. It has a great meaning there, actually, no? Y para ustedes esto también aplica. Para el estudiante es necesario atender a las enseñanzas del Dharma
y tener una mente libre de ego y de orgullo y mantener una mente abierta y una actitud abierta y gentil hacia las enseñanzas. Esto tiene un significado mucho más profundo de lo que parece. Or that actually ego and pride does not mean the teachers are must to show. Teachers have a responsibility to show the student, to tell the student whatever the teacher knows, to share all the wisdoms, all the knowledges, which is very important, but which is different. Ego and pride are, no? Oh, that's very important. Entonces, definiendo lo que debemos entender como ego y orgullo en el momento de las enseñanzas, esto no significa que el maestro no tenga que mostrar al estudiante lo que sabe, todo lo que sabe y compartir sus conocimientos. Es la forma como se hace este proceso de transmitir el conocimiento libre de ego y libre de orgullo, lo que realmente se refiere aquí, de lo que estamos hablando. Y esto es importante entender la diferencia porque no se trata de hacerlo desde el ego, desde el orgullo. Okay, that's the number one. The second one is faith, talking about the faith. Must have faith. Teachers, my life, I should have faith to the Dharma and faith to the students. Student must have faith to the spiritual teaching and as well as faith to the masters. So those are both sides is important. That's why they're talking about the second one. Okay. Y luego la segunda se refiere a la fe o a la falta de fe. ¿Qué significa esto? Que el estudiante y el maestro ambos deben tener fe en las enseñanzas, deben tener fe. El estudiante, por ejemplo, debe tener fe en el maestro y debe tener fe en las enseñanzas. Y el maestro, a su vez, tiene que tener fe y tener fe en los estudiantes. Y esto es también un aspecto muy importante. Okay, so then it is more it is coming from the Patrul Rinpoche is teaching about the more detail about the faith and devotion, so we can talk about that time, okay, furthermore later. Y aquí en este capítulo, luego Patrul Rinpoche hace una distinción donde detalla con claridad lo que es la fe y la devoción, y por lo tanto vamos a entrar en estos temas que son muy relevantes. Then the second one, now third one is Chula Tujar Mebas. Third one is must have interest. From the teacher side, have a really interest about the teaching, particularly right now is the teaching time, right? So teaching time. When you have a teaching time, you have to have a teacher have a kind of interest about the teaching, very faith, dedicated. And as well as from the student side, must have an interest, If both sides work that way. If student doesn't have a faith, and then teacher have a lots of faith to teaching it does not really benefit. And also sometimes student has a lot of interest about the Dharma to learn, but teacher cannot have any interest about the teaching and so not much focusing, so that doesn't work. That's very true. Both sides is needed interest. It's so important, whether it is study, whether it is practices, whatever it is. Y el siguiente aspecto es el que se refiere al interés. Aparte de la fe y la devoción y la confianza que deben tener los estudiantes, debe haber un interés y este interés tiene que ser mutuo. Es decir, el maestro tiene que tener el interés de enseñar, los estudiantes deben mostrar el interés de querer aprender. Y luego tiene que haber esta conexión entre ambos. Si no hay este interés en la práctica, si no hay este interés en el momento del estudio, entonces realmente, aunque uno se siente y escuche, no vamos a sentir un verdadero beneficio de oír las enseñanzas. Entonces, tenemos que tener presente, tenemos que tener el interés para poder escuchar. El maestro tiene que tener el interés en querer enseñar. Y cuando estas dos cosas se conectan, entonces sí puede haber un beneficio. Esta es la manera en que debemos atender a las enseñanzas, demostrando que tenemos un interés genuino. Okay, that is the third one. Now fourth one. Fourth one is Sim Chiru Yula number Yinwas. So the fourth one is from
from the teacher side, from the student side too, should not have kind of disturbance of the mind, mind should be focused. Right now is the teaching time, focus into the teaching. As much use your intelligence, your wisdom, use as a teaching. As a teacher, as well as a responsibility to thinking about what the teaching, what this really means, focus there, how to explain and how to, to explain to the best way to the student. So these things are needed to focus, so that's so important, fourth one. Entonces luego la cuarta característica es que tanto de parte del estudiante como de parte del maestro deben tener una mente estable, que no esté perturbada. ¿Y esto qué significa? Esta perturbación puede ser de diversa naturaleza, pero básicamente quiere decir tener una mente calmada y tener una mente enfocada, que no está distraída, que no está puesta en otra cosa, sino que realmente se está enfocando en oír y en comprender, y además está aplicando su inteligencia, su propia sabiduría, para poder recibir la información, comprenderla e integrarla adecuadamente. Entonces, si estamos atendiendo con esta calidad de escucha, con el enfoque y aplicando nuestra inteligencia, entonces ahí sí podemos obtener un beneficio. Oh, so then the fifth one is Wangbu Gonga Nangdu Dubas. So this is what the saying is: the eye power, ear power, nose, everything is focused into the study right now. You're listening, focus there, as well as teacher has to be focused at the teaching. Student has to focus into the, rather than eyes looking somewhere, teaching time, or the direction time. Then ear is looking, hearing somewhere in the sound, or mind is somewhere going and somewhere else. No, that doesn't really benefit that way, So this is here talking about the discipline. It's true. Y la quinta característica se refiere a las puertas sensoriales. Es decir, el estudiante cuando está atendiendo a las enseñanzas tiene que tener realmente el poder del oído, el poder de la vista y el poder de todos sus sentidos enfocados en la enseñanza. No puedes estar, por ejemplo, escuchando una clase y estar mirando a todas partes y estar distrayéndote con lo que está ocurriendo a tu alrededor o no prestando atención con el oído. Lo correcto es que el estudiante tenga todos sus sentidos involucrados en atención hacia la enseñanza. Okay, then the sixth one. So sometimes long session, then students tired, teachers tired too, I myself. So the Zapata which is saying here the teaching is actually a quotation from some other text. So saying is we should not have that kind of feelings, If it is a little longer, be patient, without any losing our patience. So student side, all the teacher side too. So it needed kind of, says it's too long, I'm tired, my knees are hurting, I myself is boring. No, than that. It always kind of awaken. Y la sexta falla se refiere especialmente cuando estamos atendiendo enseñanzas que toman largo tiempo y entonces estamos atendiendo a las clases, por ejemplo, y pensamos esta clase es demasiado larga, estoy aburrido, esto nunca se termina. Y tener este tipo de pensamiento hacia la clase genera una falla muy grave. Entonces, ¿qué recomienda Patrul Rinpoche? Patrul Rinpoche dice, los estudiantes se cansan, el maestro también se cansa, y hacer un esfuerzo por atender las enseñanzas requiere concentración y requiere también atención. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando va a atender una enseñanza que dura largo tiempo es tener paciencia y no desesperarse, no pensar en esto, tener estos pensamientos de estoy cansado, estoy aburrido, esto no se termina, sino tener realmente una mente que disfruta oír la enseñanza y de esta manera podemos oír atentamente y esperar a que termine la enseñanza. Okay. Oh, yeah.
all those actually the purpose is the point is here. The purpose is if we could really do the discipline, whatever mentioned this sixfold, to avoid the sixfold, the practice the six qualities, those avoid those necessity things, so we can focus, so our intelligence, and our wisdoms are making more increase and more faster, or so that's what the whole reason is. If we are not so pay attention, not so much interest, and so distracted, so many done when we study, sometimes it doesn't really work that way. It doesn't matter. Of course, right now we're talking about this study time. So. Entonces, estamos hablando de estas 6 fallas. Y lo que ustedes deben entender es que estos se refieren a aspectos de la disciplina del estudiante y del maestro. Pero ¿por qué son importantes estos aspectos de la disciplina en el momento de escuchar? Porque no se hacen para castigar al estudiante, se hacen porque esta es la manera de incrementar la sabiduría de nuestra mente, es la manera de incrementar la habilidad, la conciencia y poder desarrollar nuestra mente. Si lo hacemos de esta forma, evitando estas 6 fallas, entonces toda nuestra capacidad intelectual se incrementa nuestra sabiduría. Pero entonces debemos tomar conciencia y evitar cometer estas 6 fallas, porque entonces la enseñanza, por más completa y por más perfecto que sea el maestro, no va a funcionar para nosotros. La enseñanza no va a funcionar si estamos distraídos, si estamos permitiendo que nuestra mente esté enfocada en otra cosa y estamos cometiendo alguna de estas fallas. No funciona así. Pero si queremos que funcione, entonces debemos aplicar esta disciplina a nuestro momento de estudio. Okay. So then here, one of the point Zapata Rinpoche is saying here, there is many different emotions, including like the pride, the egos, and so forth. The Zapata Rinpoche says here, New Mobonamle Ngaja the Tadoni but the Muslim Kawe, Ranjulaship the Das. The pride, the jealous is quite bit, these two emotions are the quite bit really tricky, very tricky. It's hard to sometimes recognize. That says here, it's very good. It's very good, how to say, wonderful teaching. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que estamos hablando de enseñanzas que van dirigidas a desarrollar nuestro camino espiritual. Entonces, Patrul Rinpoche dice que debemos prestar especial atención a nuestras emociones aflictivas. Y hay 2 emociones aflictivas que son particularmente engañosas, que pueden tener la capacidad de pasar desapercibidas, pero pueden hacer mucho daño. Y se refiere especialmente, a pesar de que todas son importantes, se refiere especialmente a la emoción del orgullo y a los celos o la envidia. Now here what Rinpoche continues saying is, when we have these things, like pride and jealous and so things, so then we can't see ourselves very well. Actually, it's true. It's not easy. It's not, I'm saying easy, but here mentioned too, so we cannot see oneself, the leg, how to say, the weakness part, when we have an ego and pride, and then we don't see a weakness part. The quality, when we have the opposite of the ego and the jealousy is more kind of appreciation and more kind of respect and the humble. So then it was a see oneself, and others' quality will see much more easy that way. So that's what the Zapata Rinpoche is saying here, must be as possible, have a humble and without the ego, and whatever study time and practice time is necessary. Entonces, Patrul Rinpoche nos explica por qué en particular el orgullo y los celos o la envidia son emociones tan engañosas y tan peligrosas que normalmente nos cuesta reconocer. Y ello se debe
a que cuando estas emociones están presentes, es imposible reconocernos a nosotros y reconocer nuestras fallas. Es decir, que actúan como algo que nubla nuestra capacidad para vernos a nosotros. Y esto es muy, muy importante, porque si no podemos vernos y no podemos ver las fallas que estamos cometiendo, no podemos corregirlas. Y ese es el problema con este tipo de emoción aflictiva, como el orgullo o los celos y la envidia. Entonces, Patrón Rinpoche dice, cuando el estudiante tiene en su mente estas emociones aflictivas, no puede reconocer sus fallas, pero cuando tiene en su mente la práctica, por ejemplo, tiene una mente que es humilde, que reconoce sus propias fallas, por ejemplo, entonces esa persona no solamente reconoce sus propias fallas, sino que también le resulta más fácil reconocer las cualidades del maestro, las cualidades de los demás. Y de esta manera, entonces, la enseñanza se puede se puede convertir en algo verdaderamente beneficioso. Okay. So then let's continue. Patrón Rinpoche said the faith is very important, across in the spiritual path, and particularly practice point of view. Faith is so important, as well as intelligence is important. But when the practice time, from the point of view, that faith is so important. Sometimes we are so intelligent, but we don't have faith in the devotion. So there's no realization actually. It is very clear. Realization doesn't come through only the intelligence part. Intelligence makes us smart. That's very simple, Then the faith, devotion truly rises, makes us the smart and intelligence and realization. Entonces, ahora Patrón Rinpoche comienza a explicarnos el tema relacionado con la fe y la devoción. Entonces nos explica por qué es importante, especialmente cuando se atiende a una enseñanza de Dharma, tener fe y devoción. Y ello se debe a que hay personas, por supuesto, muy inteligentes. Hay gente que reconoce el valor de la inteligencia, pero la inteligencia por sí sola no puede producir realizaciones espirituales. Puede convertirte en una persona muy astuta, sí. Puede convertirte en una persona inteligente, sí, claro. Pero la inteligencia sola no va a darte realización espiritual, no va a darte sabiduría. Entonces, para poder tener estas cualidades, es necesario tener fe y devoción. A través de la fe y la devoción es la forma en que nuestra inteligencia se convierte en sabiduría, y a través de la sabiduría podemos obtener inteligencia, podemos obtener astucia, pero también podemos obtener realizaciones. Esta fe y devoción es lo que permite que eso ocurra. Okay, then continue. Zaparam said, the interest is so important. Everything qualities rises is about the interest. If we don't have a interest to wanting to have interest to learn something, in a spiritual path or non-spiritual, whatever education field, if they have interest, it's so important that interest is the basis of the qualities. Y luego Patrón Rinpoche continúa señalando la importancia del interés. El interés del estudiante es fundamental, porque el interés es lo que va a hacer que el estudiante busque las enseñanzas, que esté dispuesto a escuchar, que haga lo que sea necesario para recibir las enseñanzas. Y Patrón Rinpoche enfatiza, sin este interés no hay manera de que las enseñanzas produzcan el resultado. Pero si hay este interés, entonces sí podemos obtener el beneficio de escuchar y atender a las enseñanzas. Oh, likewise, the same thing, interest about the reading book. If we have an interest, we will read a book, right? If we have an interest about the meditation, we will meditate. There's no doubt, But the interest has many levels there, many stages there. Some are a little bit, some are more, and some are less, some are very, great. That's a different stage there. Y esto hay que comprenderlo bien, porque el interés en realidad tiene muchos niveles, tiene muchas capas. El interés tiene diferentes grados y nosotros debemos comprender cómo desarrollar este interés gradualmente, porque si hay este interés, entonces podemos hacer cualquier cosa. Es como leer un libro.
Si tú vas a leer un libro y tienes interés en leerlo, lo vas a leer rápidamente. Pero si no tienes interés en leerlo, te va a costar mucho leerlo. Igual pasa con la meditación. Si tienes la capacidad y el interés, entonces puedes meditar. Pero si tienes la capacidad y no tienes el interés, nunca vas a meditar. Entonces, de esta manera es como debemos pensar que el interés es lo que hace posible que podamos recibir las enseñanzas. Must listen with very great interest, whatever listening, teaching, with the great effort, or with the kind of with the patience, or not saying I'm tired, now I'm hungry, now I'm thirsty, I cannot listen. No, be patient. Be patient with the listening, with the interest, great interest. It must have a great quality rises. Y luego Patrón Rinpoche nos explica por qué es importante el interés. El interés es la base para que podamos cultivar las otras cualidades. Si tenemos interés, entonces haremos lo que sea necesario para poder escuchar las enseñanzas y no vamos a tener estos pensamientos que nos distraen, como estoy cansado, me duelen las rodillas, tengo hambre, qué fastidio o lo que sea. Estamos verdaderamente enfocándonos y estamos apreciando lo que estamos escuchando. Entonces, Patrón Rinpoche dice que si lo hacemos de esta manera, si tenemos un interés genuino en la enseñanza, esa enseñanza hará, ese interés hará que también otras cualidades en nosotros se incrementen, como por ejemplo la paciencia. Y teniendo interés y paciencia, la enseñanza va a penetrar profundamente en nuestra mente y podrá generar grandes cambios. Okay. Now the continue concluding here, the Patrón Rinpoche is saying, whether you are study time, whether you are practice time, whether you are meditation time, this is very important. Should not worry about the past, just leave itself. Don't worry about the past when you are study time, when you meditation time, and just leave it. All the past things is gone, already gone. Try to not go there. Y luego Patrón Rinpoche hace una especie de conclusión al final de este capítulo y dice, es una recomendación que les va a servir no solamente en el momento del estudio, sino también en el momento de la práctica y sobre todo en el momento de la meditación. Nos dice, en el momento de hacer alguna de estas actividades, olvídate del pasado. No estés pensando, no estés recordando el pasado. Simplemente siéntate y pon tu atención en el momento presente y no estés recordando nada del pasado. And then second one is should not worry about the future. The future is not yet come. Says when you study time, just focus during that time, or don't worry about what's going to be happen future. I'm going to become a really scholar, or I'm become very educated. I'm going to be very, very successful. So no, if we do not study, there's nothing success. That's very clear. The present, just focus into the present moment, present times. Y la segunda recomendación en esta conclusión, Patrón Rinpoche dice, tampoco recuerdes el futuro, no estés pensando en el futuro. Esto se refiere especialmente que cuando estás escuchando las enseñanzas libres de expectativas, no estás pensando a través de estas enseñanzas me voy a hacer famoso, a través de estas enseñanzas voy a ganar fama, voy a ganar poder o prestigio o dinero. Esta no es la forma en que debemos oír las enseñanzas. Patrón Rinpoche dice, siéntate, escucha con una mente atenta y paciente y no te preocupes por el futuro, porque el futuro no ha ocurrido. Y entonces no tiene sentido que te distraigas de esta manera. So this three is very important always, whether you are meditation time, training mind, this is important. Try to not go into the past, just leave it on, or don't worry about the future yet. Just remain into the present moment. Try to deal with whatever present times coming, all the conditions, whether it is good or bad. Just deal with that. Just let go. Just remain into the present time and focus into the study. Focus those who are focused into the meditator.
meditation. And also in the reality life, it's same thing, same thing is, it's true. It's easy to say, but it just has a great meaning there. If we could practice, it has a great qualities. I'm not saying it's easy. Okay. Entonces, el Patrón Rinpoche dice, estas 3 recomendaciones se aplican en el momento del estudio, en el momento de la práctica y en el momento de la meditación. ¿Cuáles son estas 3? Primero, no recuerdes el pasado. Segundo, no estés anticipándote al futuro. Y tercero, permanece en el presente. Mantén tu mente concentrada, mantén tu interés en el momento presente. Y si tienes que resolver una condición, trabaja con el momento presente, es decir, las condiciones que tienes en ese momento para poder atender a la enseñanza con toda tu concentración y todo tu enfoque. No hagas esto de otra forma. Entonces, Patrón Rinpoche dice, y estas recomendaciones no son solamente aplicables a estas 3 actividades, en realidad son aplicables a la vida en general. La vida es así. Si nosotros aplicamos estas recomendaciones, entonces nuestra vida será mejor también. 다들 또 와치도 쇼한테 춘년 조금 좀 강도 가서야 방구 때 자세를 뭐 지에지네 문제대도 주의를 뭔가 심바진이 이제 제마죠 지대 제자 되는 좀 눈들 소스 so also also now there Zapata Rinpoche taking some quotation here, which is the great master who is the 37 practice of Bodhisattva writer who wrote these verses, this quotation. Okay. Y ahora Patrón Rinpoche termina esta sección citándonos un texto del autor de las 37 prácticas de los bodhisattvas. Okay. So like same thing in the Vajrayana or the Vajrayana point of view. So what we're saying is as a meditation, so all the appearances, all as a Vajrayana point of view or the Mahayana point of view, all the appearances are actually the emanation of the emanation body. Yes. Y él dice, todas las imágenes, todos los fenómenos son en realidad emanaciones sorry, Lamala, you said the emanations of the emanated body? Actually, okay, this one has to go with your own thoughts, okay? Okay. Okay. So thought as a Vajrayana point of view is saying all the appearances, thoughts are the emanations. It's not inseparable of emanation body or something else. Ok. Entonces, aquí la cita a qué se refiere a las apariencias y los pensamientos. Y lo que nos recuerda esta cita es que todas las apariencias y todos los pensamientos son en realidad el producto de nuestro propio cuerpo de emanación o emanaciones de nuestro propio cuerpo. Which appearances, all the different things, formless, whatever appearance, different colors, everything is emanation. Which emanation's true nature is the clarity. Their true nature is the clarity, which is Sambhogaya body, the enjoyment body. ¿Y esto qué se refiere? Que todo lo que estamos viendo, todas las formas, los colores, todas las figuras, los fenómenos, son en realidad emanaciones de nuestro propio cuerpo de disfrute, lo que se conoce como el Sambhogakaya. Es decir, que todas las apariencias tienen la naturaleza del Sambhogakaya. Es decir, el cuerpo son emanaciones. Oh, which clarity, which appearances there are how to say, non-existence. Does not exist.
completely free all the boundaries, okay, which is called the Dharmakaya. Entonces, para explicar esto mejor, ¿qué significa que sean emanaciones? Significa que estas son apariencias y la verdadera naturaleza de las apariencias es claridad. Esta claridad es en realidad en lo que se refiere a la cualidad de la mente, es decir, al Dharmakaya, el cuerpo de la verdad última, o la vacuidad. Entonces, sé que no es fácil, pero debemos hacer un esfuerzo por entender que todas las emanaciones, su verdadera naturaleza es la claridad y la naturaleza de la claridad es el Dharmakaya o el cuerpo de la verdad. So all the phenomena actually, whether it is outside, whether it is inside, material, everything, whatever, it is inseparable nature of three kayas. Y lo que queremos decir es que todos los fenómenos externos, todo lo que experimentamos como los fenómenos internos, son en realidad la misma esencia de los tres kayas, de los tres cuerpos, es decir, de los cuerpos iluminados. Son inseparables de los cuerpos iluminados. Also, therefore, in a Vajrayana term, whatever desire, anger, aversion, pride, whatever emotions are, its possibility to bring into the path, bring into the meditation, bring into the practice can transform. Y esto, ¿cómo debemos entenderlo? Significa que cuando contemplas las emociones aflictivas, por ejemplo, el orgullo, los celos o lo que sea, tú tienes que observar estos fenómenos teniendo esta naturaleza. Y si tú puedes comprender que esa es la verdadera naturaleza de los fenómenos, entonces puedes transformarlos. Utilizas tu propia mente y te das cuenta de la verdadera naturaleza y puedes llevarlos a tu propia práctica, todos estos fenómenos. Okay, so that is the possible Vajrayana, the quality of Vajrayana practices. Okay. Y eso es posible hacerlo a través de la cualidad de la práctica del Vajrayana. Por eso practicamos el Vajrayana. This is actually talking about this quotation from the great master, which his name is called Tommy Zangbo. He wrote the quotation here. Okay, that's I just try to explain you some kind of summary there. Y esta es una cita de este texto que escribió Geshe Tokhme Sampo de las 37 prácticas del Bodhisattva y que he tratado de explicarles el significado aquí. Okay, I think so. We should stop here. I hope everybody understood, right? Well, I didn't have time for question answer today. Let's do it next time, okay? Vamos a detenernos aquí. Por favor, reflexionen sobre esto. Espero que haya sido comprensible. Vamos a detenernos aquí. Hoy no vamos a tener un lapso para preguntas y respuestas. I hope so. I didn't confuse you last talk. It's pure. Espero que no se hayan quedado muy confundidos con esta última parte de la charla. You don't have to worry about that part, okay? Continue meditate, you will understand what I'm talking about. Y si no entendieron, no se preocupen. Lo que tienen que hacer es continuar meditando y aprendiendo. Y de esta manera, esta comprensión llegará en su momento. Continue study and continue meditating and little understanding that what I'm talking about. Okay? Continúen estudiando y continúen meditando y poco a poco iremos ganando esta comprensión a través de la práctica y llegará la comprensión a través de la práctica. Okay, so thank you so much, everyone. And so now we have, the Amy or whoever, Yesenia, the dedication prayer, please. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma, Gampopa, Pagmodrupa y Señor Drikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos, la confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida,
Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último en la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams, Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es, y la claridad permeante del Dharmata. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bar. Que las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa, Ratnashri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino, rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso. Viendo el significado, todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jiten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como Devajra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanjo Simjo Rembo Je Maje Banam Jejur Je Jewa Nyamba Mewa Kone Kondo Mewa. Well, thank you again. Thank you, Soldi and Amy too, everybody. So just in it too here. So let's tomorrow and Friday's empowerment. Make sure everybody gets that information, and tomorrow's the salon practice. Soldi, please. Lama, antes de que se retiren, Lama nos recuerda que mañana vamos a tener una práctica de salud de vientos y canales, y el viernes vamos a tener el empoderamiento del Buda Amitabha, y Lama nos está pidiendo que por favor atendamos a estas prácticas. Y Lama, can I ask you something? Yeah. Someone is asking if they can attend to the practice of Salung tomorrow. Yeah, you just come actually. You know, can't say much about it now. Just come and join in each time. The first time you cannot immediately get it. You will get it slowly if you join and continue, you know. So. Ok, para las personas que no saben lo que es Salung, mañana vamos a tener esta práctica, va a ser a las 8 de la noche. Lama dice que quienes no hayan recibido la instrucción pueden igualmente asistir.
les va a resultar un poco difícil al principio, pero poco a poco van a ir entendiendo de qué se trata. Así que apliquen lo que hemos aprendido, atiendan a la enseñanza con una mente abierta y con interés y seguramente eso ocurrirá. Tenemos también práctica de meditación ahora con Lama, del Buda de la compasión, así que quienes quieran participar están invitados también. Sorry, Lama. Then one day we can make a schedule for the retreat. It's a long, we need it a little bit more. Those who already joined, let's actually talk a little bit more inside certain things, you know. So we'll see. Then we don't know yet that part, okay? Y con respecto a esto, hay que ahondar un poco más en esta práctica de salud y quizás pudiéramos llegar a la posibilidad de hacer un retiro especialmente dedicado para profundizar en esta práctica, pero eso depende de qué, depende del interés de ustedes. Okay, you join next meditation, welcome. If you want to rest, you go ahead. Yes, I'm going to close this session and open the next one, Lamala. Okay, thank you. Nos despedimos rapidito porque tenemos práctica. Thank you, Lamala. Thank you, Soldi. Entonces, hermano.